Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Hitler y las últimas informaciones durante muchos meses que han surgido sobre la figura de Adolf Hitler. Y hace mucho tiempo de esa época, pero parece que salen informaciones nuevas. Vamos allá. Hitler escapó de Berlín y murió en Argentina. ¿Es una realidad o una fantasía? Vamos a ver si podemos un poco descifrar esto. Nicolás Gilardi es un periodista que hace sus artículos y sus columnas en Infobae. Esto es lo que dice. La historia oficial asegura que el director nazi se suicidó junto a su esposa hace 70 años en el búnker subterráneo de la Cancillería de Berlín, cercado por el Ejército Rojo, es decir, ruso o soviético en aquel entonces. Otros investigadores sostienen que huyó y pasó sus últimos días en el sur argentino. ¿Hitler está vivo? ¿Escapó a España o Argentina? Es la frase que fue lanzada sin dudar por Stalin para responder a una pregunta de James Barnes, secretario de Estado norteamericano, durante la conferencia de Potsdam el 17 de julio de 1945. El dictador soviético acusaba a los aliados occidentales de ser cómplices de la huida del líder nazi. No es nada de extrañar estas acusaciones mutuas entre unos y otros. Hoy en día se sigue viendo estas acusaciones, por ejemplo, con el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, también una persona muy odiada que escapa de los sitios. Por ejemplo, la última escapada fue de Mosul, cuando estaban cercados, y no se sabe nada del paradero. Cuidado, que está sucediendo hoy también. En el mes anterior, el general Georgy Zhukov, uno de los más destacados generales del Ejército Rojo, se había pronunciado en el mismo sentido durante una rueda de prensa. Hitler posiblemente escapó en avión antes de que se cierre el cerco sobre Berlín. Se cerrara el cerco sobre Berlín, explicó. Pero ¿no eran los rusos los que habían encontrado los restos de Hitler y de su esposa Eva Braun? ¿Se trataba solo de acusaciones del astuto Stalin para sembrar discordia en la antesala de la Guerra Fría? Rápidos de reflejos, los ingleses encomendaron su propia investigación a Hugh Trevor Roper, que servía como oficial de inteligencia. A través de varias entrevistas con miembros del séquito de Hitler, llegó a la conclusión terminante del suicidio. Concluyó que Hitler se casó con Eva Braun el 29 de abril de 1945 y al otro día ambos se quitaron la vida en el búnker subterráneo de la Cancillería, rodeados de tropas rusas. Luego sus cuerpos fueron quemados en los jardines del edificio por sus acólitos, dentro del cráter provocado por una bomba. Lo quemaron. No puede haber pruebas de que el cuerpo, no podemos hacer pruebas al cuerpo porque no existe ya. Son cenizas, con lo cual nunca vamos a saberlo. Trevor Roper publicó su trabajo en 1947 en formato de libro, Los últimos días de Hitler, y este fue fundacional para la teoría del suicidio. La mayor parte de los investigadores que lo sucedieron lo citaron de una manera u otra, sin poner en duda sus conclusiones. A Trevor Roper se sumó Michael Musmano, uno de los jueces norteamericanos del proceso de Nuremberg. Musmano hizo su propio libro con entrevistas a funcionarios nazis, Los últimos testigos de Hitler. Estos dos libros son muy recomendados, son muy interesantes, si queréis verlos. El magistrado norteamericano llegó a conclusiones similares a las de Trevor Roper. Pero más allá de los testimonios de los que vieron morir a Hitler, ¿había otras pruebas? ¿Dónde estaba el cuerpo? Tras la muerte de Stalin en 1953, los rusos informaron que sí tenían restos del Führer y que habían sido debidamente identificados. Los puentes dentales habían sido la prueba clave para concluir que era Hitler. Luego los cadáveres de Hitler, su esposa y los de la familia Goebbels fueron enterrados bajo un cuartel de Magdeburgo. En 1970 todos los cuerpos fueron exhumados y, salvo un pedazo de cráneo de Hitler, fueron incinerados y las cenizas arrojadas al mar. Esto suena mucho a Bin Laden, ¿verdad? Bin Laden también tuvo esa muerte, lo mataron los estadounidenses y lo arrojaron al mar, dicen. En los 90 los rusos exhibieron por primera vez lo que se suponía era el último vestigio del esqueleto de Hitler. Decían que era una prueba concluyente que acallaría los rumores.
Pero expertos convocados para una investigación de la History Channel revelaron que se trataba del trozo de cráneo de una mujer de entre 20 y 40 años. Hasta aquí la historia oficial, ¿vale? Acabamos de ver la historia oficial. Vamos a ver ahora las cosas que no son los cabos sueltos, ¿no? Como si dijéramos. Las contradicciones, versiones cruzadas, falta de pruebas tangibles abonaron el terreno para que se generara una línea de investigación paralela, es decir, conspirativa, que rechazó la versión oficial y buscó saber qué había realmente detrás de la muerte de Hitler. El húngaro argentino Ladislao Szabo lanzó la primera piedra en 1947 con su libro Hitler está vivo, que sostenía que el líder del Tercer Reich había logrado escapar de Europa en submarino. Varios recogieron el guante y siguieron las pistas con el correr de los años. Jeff Christensen, seudónimo del capitán Manuel Monasterio, o el italiano Patrick Burnside fueron algunos de ellos. En los últimos años profundizaron la investigación dos británicos, Simon Dunstan y Gerard Williams, con Lobo Gris, y un argentino, Abel Basti, con El exilio de Hitler y otras publicaciones. Ellos continuaron la saga, aportaron datos y dieron por hecho que el dictador nazi huyó y vivió tranquilamente en Argentina. Hasta dicen el día exacto en que murió. Hablaron con Infobae, donde estamos sacando la información, sobre las pistas que los llevaron a afirmarlo. Revelaron que otros dos muertos en 1945, Martin Bormann, mano derecha de Hitler, y Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, habrían sido los que hurgaron el plan de escape. ¿Hitler en la Argentina? ¿Fantasía o realidad? Luego de recordar la falta de evidencia forense sobre la muerte de Hitler y su esposa, tanto Dunstan y Williams como Basti se preguntan por qué los servicios de inteligencia de los Estados Unidos continuaron buscando a Hitler y recibiendo informes de sus agentes desde Sudamérica, donde varias personas aseguraban haber visto a Hitler. Cables desclasificados en los últimos años así lo indican. Si uno accede a los medios de época, diarios, agencias de noticias, emisiones radiales y demás, la noticia es que Hitler escapó. Que luego haya cambiado es otra cosa, señaló Basti, recordando la historia de Stalin con Burns, citada al principio de la nota. Pero ¿cómo era posible que Hitler haya burlado el cerco? ¿De quién era el cuerpo encontrado? La respuesta a la primera pregunta, con complicidad de los aliados occidentales. Suena mucho a teorías conspirativas de hoy en día, ¿verdad? Es muy similar, ¿no? A los escapes, complicidad de los medios occidentales, de los aliados occidentales, con el tema del ISIS también. Y cuidado, porque aquí tenemos los documentos oficiales desclasificados del FBI donde dice que Hitler no murió. Cuidado, está desclasificado. Pero claro, como las agencias de inteligencia también, en mi opinión, mienten mucho, parece que sea un poco también de cortina de humo. Vamos a seguir. La segunda con un doble de Hitler, claro. De hecho, Dunstan y Williams afirman que el que aparece en la última filmación conocida de Hitler no es él, sino Gustav Weber, uno de sus dobles. La cinta fue grabada el 20 de marzo de 1945 y se ve a Hitler, o a su doble, junto a Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas, entregando medallas a los niños soldados que defendían las ruinas del Tercer Reich. Para llegar a esta conclusión, los autores de Lobo Gris recurrieron al análisis faciales de un destacado experto británico que trabaja con la policía científica. Luego del escape de Hitler del búnker, el desafortunado Weber recibió un disparo y fue plantado como el cadáver de Hitler. Teoría conspirativa, ¿eh? El pacto con los aliados el año 1943 marcó un quiebre en la guerra. El eje estaba en retirada y ya quedaba claro que los aliados avanzaban hacia una victoria clara. Consciente de esto, Bormann planificó la Aktion Feuerland, proyecto Tierra del Fuego, con la intención de pactar con Occidente el escape de Hitler, de él mismo y la evacuación del tesoro nazi proveniente de años de rapiña en los países ocupados, que incluían innumerables obras de arte saqueadas. A cambio, el secretario del Führer ofrecía información sensible sobre las avanzadas armas secretas nazis y la ubicación de los investigadores y técnicos, para que Estados Unidos pueda reclutarlos.
Además, ofertaba la rendición del 1.000.000 de hombres de la Wehrmacht que todavía combatían en Italia. Pero no todo eran promesas, también había amenazas. Una, volar por los aires las minas en donde estaban escondidas miles de obras de arte robadas por los nazis y que representaban lo mejor de la cultura europea de siglos. ¿Os suena? Hitler y los nazis tienen similitudes con el ISIS y Palmira. Las obras de arte, pero en este caso eran obras de arte, cuadros, y en el caso que estamos hablando hoy en día es de monumentos. Muchas similitudes, ¿no? El interlocutor de Bormann, que negociaba a través de la Gestapo Müller y de Ernst Kaltenbrunner, era nada menos que Allen Dulles. ¿Quién era? Dulles dirigía en Suiza el principal centro europeo de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos y el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos durante la guerra. Dulles venía haciendo su trabajo con habilidad, reclutando agentes a lo largo y ancho del viejo continente, muchos de ellos diplomáticos nazis. Ante el inminente choque con el bloque comunista, es decir, el bloque soviético, Dulles creyó más importante negociar con Bormann para sumar la tecnología alemana a la causa anticomunista que el destino de Hitler ya ha derrotado. Dulles más tarde fue el primer director civil de la CIA. Esa central casi no tuvo actividad en relación a la búsqueda de Hitler en Sudamérica, al contrario que el FBI. ¿Casualidad? ¿Por qué Argentina? El rol de Perón, con algunas mínimas diferencias, Dunstan, Williams y Basti coincidieron en que Hitler dejó el búnker a pie por una conexión con el metro de Berlín. De allí voló en avión a Dinamarca, luego a España para embarcar en un submarino en las Islas Canarias. Destino final, las costas patagónicas. Teniendo en cuenta que Franco, el dictador que hubo en España, tenía simpatía, entre comillas, por el fascismo y nazismo de Hitler, todo marca un punto aquí importante en la historia, ¿no? En el sur argentino lo esperaba Hermann Fägerlein, casado con Gretel Braun, la hermana de Eva. Fägerlein había escapado poco antes y también se había montado una puesta en escena en Berlín para fingir su muerte. Uno de los pilotos que trasladó a Hitler, el capitán Baumgart, habló del tema en 1947, así lo reflejan los diarios de la época. Incluso lo declaró en la corte de Varsovia, pero nadie lo escuchó y se perdió en el olvido. Argentina fue uno de los últimos países en declarar la guerra al eje y permitió el accionar de espías nazis, casi sin molestarlos. En los 2 últimos años del mayor conflicto bélico de la historia, Bormann transfirió activos a la región, sobre todo a la Argentina, por más de 6.000 millones de dólares. Uno de los principales contactos en Buenos Aires era el empresario Ludwig Freude, cercano a Juan Domingo Perón, y cuyo hijo Rodolfo Freude fue secretario del líder justicialista durante sus primeras presidenciales. El ingreso de los científicos alemanes al país y también muchos criminales de guerra nazis era parte de la contraprestación. En esa época los diputados Silvano Santander y Raúl Damonte Taborda denunciaron la actividad nazi en la Argentina y sus presuntos vínculos con el cada vez más poderoso Perón. Pero producto de esta actividad tuvieron que partir al exilio en Uruguay, luego del golpe de junio de 1943. Basti dice así: el deceso de Hitler se produjo en Paraguay, 3 de febrero de 1971. A tierras guaraníes habría viajado el exdictador nazi, temiendo que la caída de Perón pudiese derivar en el retiro de la protección. Según Basti, Stroessner dio asilo a Hitler en sus últimos días. ¿Aparecerá alguna vez el cadáver de Hitler? Basti dice que sí. Dice textualmente: en este tipo de historias ocultas y secretas se van revelando más datos con el transcurso de los años. Toda la información termina saliendo a la luz, incluso la ubicación exacta de los restos. Bueno, aquí tenemos una historia apasionante del momento más oscuro de la historia de la humanidad, seguramente el nazismo. Ya sabéis, podéis escribir vuestras opiniones y teorías en la descripción, en los comentarios, darle a like, suscribiros y también visitar Facebook, Twitter y WordPress para
las novedades de Opiniones de Actualidad, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego, amigos. Hasta la siguiente.